Sí, bueno, primero agradecerles nuevamente por la invitación y hablaremos sobre algunos temas importantes, algo de historia sobre las vacunas que también es bien interesante para que ustedes conozcan y algunos fundamentos que son básicos para entender cómo es que funcionan las vacunas, ¿no? Que básicamente es lo del tema, ¿no? Entonces, eh, el tema, como ya lo mencionó Kelly, son los fundamentos inmunológicos de las inmunizaciones. Siempre les coloco esta foto, ¿no? Porque es quizás la más representativa, más impactante, ¿no? Son dos niños de Reino Unido de 13 años. El del lado izquierdo pues tiene lesiones cutáneas y el del lado derecho no, ¿no? Entonces, me imagino que se darán cuenta que sí, qué tipo o qué enfermedad es la que tiene el niño, el pequeño del lado izquierdo, ¿no? Entonces, este pequeñín pues tiene un montón de lesiones cutáneas, ¿no? Que son compatibles en ese entonces pues del virus de la viruela, ¿no? Que en esos años azotaba a la población mundial. Más o menos tenía una tasa de mortalidad alrededor del 30%, ¿no? Y obviamente el niño que tiene las lesiones cutáneas no recibió vacunación alguna, ¿no? Mientras que el niño de la derecha sí, ¿no? Entonces, y no solo era bueno, este niño sobrevive, ¿no? Sino que también queda con lesiones cutáneas, ¿no? Algunos quedan con zonas de calvicie, ¿no? Perdón, con zonas de alopecia, calvicie en el cuero cabelludo, y hasta un tercio podían quedar ciegos, ¿no? Entonces eran complicaciones que se tenía que tener en cuenta también. No solo era que el niño sobrevive y ya está listo, sino hay cuestiones, lesiones estéticas, cutáneas, que son bien evidentes, bien notorias, y también complicaciones oculares, ¿no? Entonces, justamente era alta la mortalidad, ¿no? De esta enfermedad. Entonces, se trataba de encontrar alguna solución. Esta es una foto del año 1872, ¿no? Pero también hay fotos más actuales, ¿no? Por ejemplo, esta de 1973, años antes de que se declarara erradicada la viruela, ¿no? Entonces, una niña con las lesiones cutáneas de repente está ciega y no sabemos, ¿no? Es de Bangladesh, la niña. Entonces, la viruela, el origen en realidad no está muy claro cómo es que apareció, pero hay datos de que la viruela ya había azotado algunas zonas, algunos países antiguos, algunas civilizaciones antiguas como los egipcios, porque se encontraron rastros de viruela en las momias, ¿no? Algunos faraones habían fallecido por viruela, ¿no? Y también algunos personajes conocidos, ¿no? Con la reina Isabel I de Inglaterra, personajes como George Washington, Abraham Lincoln, ¿no? Incluso Huayna Cápac, ¿no? Falleció por viruela también. Entonces, era una enfermedad muy seria, ¿no? Que azotó durante muchos años, no solamente el siglo XVIII, ¿no? Sino ya de mucho tiempo atrás. No le digo que lo he encontrado momias del siglo III antes de Cristo, ¿no? Entonces, hubieron intentos previos a la creación de la vacuna, ¿no? A través de la medicina china y eh, sus, em, sus practicantes, ¿no? A través de a través de ellos, de sus médicos, o en ese entonces, entendidos de medicina, ¿no? Ya habían hecho pruebas tratando de realizar la vacuna, o que se asemejaba a una vacuna, ¿no? Una vacuna primitiva, por así decirlo, donde la intención era generar inmunidad en la persona y que sea resistente a la enfermedad. Porque como les digo, no es de 1800 la enfermedad, ni de 1700, es mucho tiempo más atrás, ¿no? Entonces ya hubo esas prácticas, ¿no? Esas prácticas se fueron eh, difundiendo a nivel mundial, llegaron a Europa, ¿no? Entonces para Edward Jenner, justamente es el personaje que vamos a hablar, el que desarrolló la primera vacuna ya sistematizada, con una comprobación en la práctica, ¿no? Y demostrada y se publicó y todo eso y quedó como padre de la inmunología. No era algo desconocido. Es más, después le voy a leer una información súper interesante que encontré, donde Edward Jenner quizás no haya sido el único, o el primero, mejor dicho, que creó o que practicó vacunas, ¿no? Esta forma de crear inmunidad en en las personas. Entonces, Edward Jenner lo que observó fue que las mujeres que ordeñaban las vacas desarrollaban una viruela bovina, que es muy similar a la viruela humana, pero menos intensa, ¿no? Menos riesgo de lesión, de complicaciones, evolucionaba mejor. Entonces, él
pensó que de repente si podían transmitir esta enfermedad, estas mujeres quedaban inmunizadas y protegidas, podía transmitir esta enfermedad hacia otras personas. Estas personas posteriormente cuando se expusieran a la viruela humana, pues iban a tener menos complicaciones, menos riesgo, menos mortalidad y no iba a haber tanto problema. Entonces, él en 1796, pues creó, desarrolló una vacuna, ¿no? Justamente en esta línea de tiempo pueden ver todas el desarrollo no solo de la vacuna contra la viruela, sino otras vacunas más. Entonces, Edward Jenner en 1796 lo que hizo fue, el 14 de mayo de 1796 utilizó a un niño, inoculó a un niño llamado Jane Phipps, que es el hijo de los jardineros que trabajaban en su casa, ¿no? Lo que hizo fue utilizar un poquito de las secreciones de las pústulas de una mujer que tenía viruela bovina y se las inoculó al pequeñín, a Jane Phipps, ¿no? Este niño pues evolucionó bien, no desarrolló ninguna enfermedad, evolucionó, no hubo complicaciones y lo probó porque a los 2 meses le inoculó las secreciones de las pústulas, ¿no? de un paciente con viruela humana y el niño no hizo ninguna complicación. Entonces, en la práctica queda demostrado que este personaje, pues sí desarrolló una vacuna, comprobado, ¿no? Con la evidencia práctica de que sí protegía a las personas, ¿no? Ustedes saben que eh, vacuna viene de la palabra en latín variola, y variola son pústulas pequeñas, ¿no? En latín, ¿no? Entonces, es más, como le mencionaba, estuve leyendo al respecto y Edward Jenner no había sido el primero. Como les comenté ya en la población, antiguamente en China ya se habían hecho prácticas, ¿no? Iniciales de tratar de desarrollar una especie de vacuna, ¿no? Y poco a poco se fue difundiendo a nivel mundial, llegó a Europa, obviamente. Y tengo un texto que les voy a compartir, lo voy a leer, que a mí también me llamó la atención, ¿no? Porque también pasó, hay otro personaje en Inglaterra, además de Edward Jenner, que al parecer fue el primero que hizo esto, ¿no? De lo de las vacunas, ¿no? Ese texto menciona que es una página sobre la historia de las vacunas. Está publicado en el Elsevier, ¿no? La revista. Dice que si bien Jenner ha recibido todo el mérito de la comunidad científica por el descubrimiento de la vacuna antivariólica, existen antecedentes de inoculación antes de la investigación de Jenner. En la lápida, ¿no? La lápida funeraria, obviamente, de Benjamin Jesty, se puede leer: partió de esta vida el 16 de abril de 1816 a la edad de 79 años, nació en Jedminster, en este condado, y fue un destacado hombre honesto. Particularmente destacó por haber sido la primera persona conocida que introdujo la inoculación de la viruela vacuna, ¿no? Bovina, y con la gran visión, con esa gran visión hizo el experimento en su esposa y 2 hijos en el año 1774. Aún así aún se conserva en la granja Woodbury de Jedminster, Inglaterra, hogar de la familia Jetsi, ¿no? En el que en primer momento pues él desarrolló las primeras inoculaciones o las inoculaciones pioneras en ese entonces, ¿no? Entonces, esto fue en el año 1774, ¿no? Y la vacuna desarrollada por Edward Jenner fue en 1796. Entonces, veintitantos años antes, ¿no? Entonces, al parecer hubo otra persona que se adelantó, pero que estuvo en el anonimato o solo lo conocían localmente, ¿no? Pero ya habían unas prácticas, como le mencioné, estas técnicas pues fueron difundiéndose de China hacia el resto del mundo, y seguramente este señor también las desarrolló y protegió a su esposa, a sus hijos, ¿no? Pero ahí quedó, ¿no? Tal vez no fue muy reconocido, ¿no? No menciona qué profesión tuvo, pero debe haber sido algún científico, ¿no? Que pudo desarrollar eso. Entonces, pero finalmente, pues Edward Jenner fue el que recibió el reconocimiento, o tal vez sabía de esas prácticas también, ¿no? Y otras más, y fue a probarlo, ¿no? Y bueno, ganando el reconocimiento mundial, ¿no? Entonces, eh, la viruela humana, pues en ese entonces azotaba bastante población, ¿no? Generó hasta una mortalidad del 30%. En el siglo, mal no recuerdo, en el siglo XX causó unas 400 millones de muertes. 100 años antes de que se declarara erradicada,
¿no? Llegó a ocasionar hasta unos 500 millones de muertes. Incluso la última década, antes de que se declare erradicada la viruela, ocasionó 15 millones de muertos, ¿no? Era terrible, ¿no? Y además, los que sobrevivían, sobrevivían entre comillas, porque quedaban con secuelas cutáneas, oculares, un montón de problemas más. O sea, no era también una suerte quedar sobrevivir, ¿no? Podías quedarte ciego. Un tercio de los pacientes quedan ciegos y ya secuelados para siempre, ¿no? Entonces urgía una vacuna y él lo desarrolló con la información anterior. Seguramente tuvo acceso, leyó sobre esto, ya más o menos pues ideó todo un plan para sistematizarlo y hacerlo con toda la evidencia posible y que quede ya zanjado de que era una vacuna que sí se podía utilizar y que funcionaba, ¿no? Porque lo demostró con este paciente, ¿no? Con este niño, ¿no? Entonces, posteriormente, pues esa técnica de la vacunación, ¿no? Se desarrolló, se difundió, obviamente hubieron detractores, algunos que no querían, por lo tanto se promulgaron algunas leyes donde decían, así como actualmente, ¿no? Que la vacunación es obligatoria, ¿no? Y gracias pues a la inmunidad de rebaño obtenida, pues a los pacientes o las personas que no llegaban a vacunarse, por X motivo, pues no tenían complicaciones, no tuvieron complicaciones en ese entonces. Esa técnica de vacunación en el antebrazo, pues fue importante para algunas expediciones que llevaron la vacuna contra la viruela hasta América, ¿no? En las nuevas colonias que se habían formado en ese entonces. Hubo toda una expedición financiada por el rey Carlos IV de España, que fue dirigida por Francisco Balmis, ¿no? Entonces, y llegaron las vacunas a todos los lugares, a todas las colonias en Centro y Suramérica, ¿no? Y utilizaban niños, ¿no? Eran una especie de cadena de frío en ese entonces. Cada cierto tiempo pues vacunaban a otro niño, perdón, inoculaban a otro niño, tenía el virus en ese momento, ¿no? Y lo iban utilizando, ¿no? Eh, así es la historia, ¿no? Entonces, ya saben que eh, la vacuna probablemente haya sido desarrollada mucho antes, ¿no? Sino que ganó reconocimiento de Edward Jenner. ¿Hasta ahí tiene alguna pregunta? Acá tengo una foto, ¿no? Más actual. Bueno, es una pintura que se hizo, ¿no? Donde le están administrando o inoculando a James Phipps, ¿no? Eh, la viruela bovina, ¿no? Mm, Entonces, ¿alguna pregunta hasta esta parte? Ah, ya, esto es de la exposición anterior. Ya. Hola, no, no hay preguntas, ¿no? Entonces, importante, ¿no? Es súper interesante leer sobre esto para entender cómo el esfuerzo de un conjunto, bueno, de diversas civilizaciones, diversos científicos, pues sirvió para más adelante llegar a desarrollar una vacuna finalmente recontra útil en ese entonces por la alta mortalidad que se tenía, ¿no? Recuerden que data de mucho tiempo atrás, más o menos de la época de los egipcios y quién sabe, de repente mucho más antes, ¿no? Personajes ilustres también han muerto, ¿no? Huayna Capa murió por viruela, George Washington, Abraham Lincoln, la reina primero de Inglaterra, Isabel primero de Inglaterra. No había cómo contrarrestar esto, ¿no? Hasta que llegaron las vacunas. Justamente como se vio que esto tenía bastantes resultados, pues poco a poco algunos países juntaron esfuerzos para eh, hacer campañas de erradicación o de vacunación masiva con la finalidad de erradicar este virus, ¿no? Esta enfermedad, ¿no? Entonces, es muy importante todo el esfuerzo que se ha hecho. Lamentablemente, pues en ese entonces siempre aparecen detractores, aparecen movimientos antivacunas, ¿no? Ustedes saben, ¿no? La historia de Wakefield, el movimiento antivacuna que generó, que es una base para los antivacunas actualmente, y lamentablemente debido a eso, pues se pierde en algunos casos las vacunas. Yo veo a algunos pacientes y siempre les pregunto por sus vacunas, ¿no? Y las mamás, pues a veces me dan respuestas muy,
muy alejada de la realidad, ¿no? Me dice, no, ¿para qué, doctor? Si la otra vez que le puse influenza se enfermó más pronto, ¿no? Se enfermó más rápido. Yo no me he vacunado y no me enfermo. ¿Para qué? A mí ya me dio COVID, ¿para qué me voy a vacunar si ya tengo anticuerpos? No, en el internet dice que le puede hacer daño. A mi primo le pusieron la vacuna del COVID y hizo una reacción muy fuerte, entonces ella no quiere saber nada de vacuna, ¿no? O el neumococo. Confunden a veces todas las cosas que le pasen con la vacuna, piensan que son alergias. La alergia es de moda, ¿no? Me duele el pelo, literal, es por una alergia. Y hay que educarlos, hay que enseñarles, pero a veces tienen metido un chip ahí que es bien complicado. Y al final, pues bueno, ellos deciden por su vida, ¿no? Pero el problema es que lo están poniendo en riesgo a sus hijos, ¿no? Lo están poniendo en riesgo a sus hijos. Y a veces, bueno, insistiendo por ahí, puede ser que lo vacunen. Y a veces son muy graciosos, ¿no? Porque el papá está recontra vacunado con sus 5 o 6 vacunas, todo completito, hasta la influenza, y su hijo no tiene ni una. No, la vacuna, su papá no quiere que lo vacune porque la vacuna hace daño. Y su papá, no, su papá tiene toda la vacuna del COVID puesta. O sea, pero no hace, o sea, le hace daño al niño, pero a su papá no le hace daño, está recontra protegido. A veces hay una respuesta que de verdad no se sabe qué más pensar. Pero bueno, cumplamos con nuestra labor de educar a la población hasta el cansancio, porque nos falta bastante educación y la población se olvida, ¿no? Como siempre les menciono, o la buena información que ustedes pueden brindarle le dura 10 segundos y la mala información que lee en internet, que les cuenta el primo del vecino, de su amigo, de su tío, eso sí se queda para toda la vida, ¿no? La otra vez me crucé con un señor, su hijo recontra alérgico, ¿no? Con rinitis y con asma, y le digo, señor, pero su hijo le sirve el pecho en la noche, me está diciendo, tose demasiado. ¿Usa inhalador? No, doctor, no le doy porque el inhalador le va a producir asma. O sea, uf. Entonces, hay cada respuesta, entonces, tienes que explicarle bien, porque a veces no te logran comprender, ¿no? Entonces, explicarle que las vacunas son necesarias, que había todo un esfuerzo de mucho tiempo atrás para poner, ponernos a salvo actualmente y que por a veces malos entendidos e información totalmente equivocada, que lo que buscó era sorprender en ese entonces, pues sirve como base, ¿no? Como el pilar fundamental para el movimiento antivacunas. Información que ya sabemos que está eh, de, como se menciona, que está totalmente equivocada y ya se demostró que es errada, ¿no? Que tenía un objetivo propio, personal de ese investigador, entre comillas, ¿no? Bueno, entonces si no hay preguntas, ya les hice un breve resumen, sigamos con la presentación, ¿no? Sí se escucha, ¿no? Entonces, las vacunas, así como la potabilización del agua, ¿no? Y la lactancia materna, son intervenciones efectivas en salud pública, ¿no? Entonces, justamente son tan importantes para poder garantizar la salud de la población. ¿No? Si bien es cierto, sabemos que la vacuna no garantiza que nunca vayan a tener la enfermedad, por lo menos garantiza de que el paciente, si hace una enfermedad, tenga un proceso o infeccioso leve, ¿no? O de repente hasta asintomático. En mi cuenta se dio, le dio un hachís nomás y desarrolló inmunidad y está protegido para el futuro, ¿no? Pero a veces los papás no entienden. A veces no entienden que si su cuerpo, si su hijo o ellos o algún familiar les inflama el brazo, le genera fiebre, es parte de su respuesta inmunológica. Y piensan, no, esa vacuna le choca, a mí todas las vacunas me chocan, pero excelente, pues, te duele el brazo, quedas un poco de fiebre. Tampoco estoy diciendo que vaya a ser como que convulsiones, ¿no? Cosas muy fuertes, pero duele un poco, se inflama, porque generas toda una reacción inflamatoria, hay que explicarle. A veces el papá piensa que la vacuna es mala porque le duele el brazo, se le puso rojo, hizo fiebre. Dice, no, esa vacuna es mala, no le pongan a sus hijos. Y se pasan la voz entre todos y ningún papá le quiere poner su vacuna a sus hijos. ¿Ya? Entonces, explicarles eso es súper importante para que el beneficiado sea el pequeñín, ¿no? Que esté a salvo con las vacunas, ¿no? Entonces, ¿por qué vacunamos? Como les estaba mencionando, pues el objetivo es evitar, ¿no? Tener enfermedades infecciosas, ¿no? En el mejor de los casos, erradicarlas, ¿no? Como se produjo con la viruela, su último caso reportado fue en el año 79 y en 1980 ya se declaró erradicada la enfermedad. Obviamente nadie quiere terminar con secuelas, sean cutáneas, o oculares, etcétera, ¿no? Y habiendo una vacuna, pues no hay forma, ¿no?
así como otras enfermedades han logrado erradicar, ¿no? La poliomielitis, ¿no? No entra no cabe en la cabeza de alguien ver un niño con tantas limitaciones, ¿no? Teniendo vacunas a la mano, pues no es dable, ¿no? Lamentablemente, como ustedes saben muy bien, hay brotes de algunas enfermedades, hubo un caso de tétanos en el hospital Hipólito Unanue hace un par de meses, si mal no recuerdo, ¿no? Por ahí hay algunos brotes, algunos reportes de sarampión, etcétera, pero básicamente porque la persona en realidad no quiere vacunarse, por X motivo, por los movimientos antivacunas que le mencioné también. Entonces, es cuestión de seguir insistiendo y poco a poco ir llenándole de información y esperando que algún día puedan cambiar su mentalidad, ¿no? Tal vez ellos no, los adultos no, o los adultos mayores no, pero sus hijos, sus descendientes, de repente en un momento llegan a entenderlo y lo podemos ayudar bastante, ¿no? Entonces, lo segundo es, se vacuna porque se quiere evitar secuelas, ¿no? Un niño con parálisis cerebral, con meningoencefalitis, con secuelas de polio, montón de problemas, ¿no? Entonces, que pueden evitarse con un acto simple de vacunar, ¿no? Y no tenerle miedo, ¿no? Obviamente, pueden existir algunas complicaciones, efectos adversos, hasta algunas alergias a vacunas, etcétera, pero no quiere decir que eso se vaya a reproducir en todo, ¿no? Hay que reportarlos. Algunas veces me he encontrado con efectos adversos de vacunas que no son manifestaciones alérgicas, la mayoría piensa que son alérgicos, a todo le echan la culpa a la alergia y en realidad de todo lo que preguntan, menos del 1% será un motivo alérgico, ¿no? Entonces, a veces hay desinformación. El mismo personal de salud lamentablemente desinforma bastante a la persona. Soy yo como paciente, voy a que me informe y me desinforman terriblemente. Salgo más confundido que como entré. ¿Y quién me dijo esa información? El personal de salud. Entonces tenemos que educarnos, leer. Si desconocemos el tema, buscar a alguien que maneje el tema para que pueda informarlos adecuadamente, ¿no? Hay pacientes que hicieron, por ejemplo, tuve este, varios casos de hipotonía y hiporreactividad luego de la pentavalente y todos esos pacientes la mayoría habían tenido el problema acá en Lima. Uno o dos creo que lo tuvieron, eran como seis. Uno o dos tuvieron el problema en provincia. En fin, le dijeron, no, provincia no, es que no hay médico, que no tenemos el formato, que no sé qué, no sé cuánto, que acá no te podemos vacunar en el de Lima. Pero los de Lima no tenían justificación de que nunca se hayan reportado. Ninguno de esos pacientes ha sido reportado ni se estudió como un ESAVI, por ejemplo. Nadie. Todos quedó en la única fuente de información de la mamá. Nada más. No, doctor, cuando fui me dijeron que ¿para qué señora va a reportar si ya pasó? Acá. Y son pacientes pediátricos. Pequeños, obviamente, ¿no? En hospitales, en fin, en un lugar alejado, de repente no había ni personal adecuado, no lo sé, no tenían los materiales, etcétera. Pero acá, teniendo todo cerca, pacientes no podía terminar así. Y es más, después de eso había confusiones, ¿no? Pacientes que pensaban que habían tenido una alergia y le decían, no te puedo vacunar a menos que me alquiles una sala UCI por 60.000 soles de garantía. Algo así me dijo una señora. Entonces la mamá dijo, no, pues imposible, doctor, yo que voy a pagar esa cantidad por una vacuna, es bien difícil. Y su hijo de 15 años no tenía ni una vacuna. Y al final no era eso, ¿no? Tomando datos correctos, se lo procedió a vacunar y recibió todas sus vacunas normales. A pesar de eso, cuando volvían a provincia algunos, seguían teniendo el misma dificultad. Nadie quería vacunarlo. A pesar de que le ponían, mira, si puede, no, que acá no se puede vacunar, que es un centro de salud, un puesto de salud, no se puede, tiene que ser un hospital. Y la señora tenía que venir cada mes, cada cierto tiempo, a que le pongan su influenza, su neumococo y todas sus vacunas que se podían poner, las del COVID y todo, porque tenían miedo en provincia de que se pueda hacer. Y hay una norma técnica desde el año 2010. Es cuestión de leerla nada más y que ustedes se informen de los efectos adversos de la vacuna, ¿no? Entonces, bueno, está viendo el tema. Entonces, eso también se van a enfrentar ustedes, ¿no? Y el temor que genera en el paciente, si no los educamos, no les asesoramos, terminamos, y si desconocemos, ¿sabes qué? Busque al pediatra, al infectólogo, al neumólogo, a alguien que le pueda brindar. Yo desconozco, o sí leí hasta tanto, pero no desinformarlo, no es lo que me dijo mi amiga, o lo que vi en la tele, lo que leí en tal lugar que no era de fuente confiable, etcétera. No, sino al final el que sale perjudicado es el niño, ¿no? Entonces, la idea es vacunar a toda la población que se pueda en el momento correcto para tratar de disminuir las complicaciones de las enfermedades, como son las secuelas, ¿no?
Es fácil acercarse nada más, ¿no? Porque las vacunas que le den MINSA son gratuitas, ¿no? Es cuestión de decisión, ¿no? Y obviamente proteger a las poblaciones vulnerables, recién nacidos, madres gestantes, ¿no? Mujeres gestantes, perdón, o alguien que tenga alguna inmunodeficiencia, sea primaria, secundaria, pacientes oncológicos, esplenectomizados, etcétera, ¿no? Entonces, que por algún motivo baja su inmunidad o son recién nacidos, ¿no? O utilizan corticoides mucho tiempo, pacientes crónicos, adultos mayores, ¿no? Entonces, siempre recomendarle, señor, yo cuando encuentro adultos mayores, el señor y su influenza, doctor, que no me he puesto, pero si ya va a ser año nuevo, ya no tiene influenza. Ya va a salir la nueva vacuna también. No, doctor, que me falta, que no sé qué, ya, vacuna contra influenza. El señor es un neumococo. Es que no, me han dicho que no es necesario, que ya no, que no sé qué. Pero si nunca, hace tiempo que no se pone, sí, hace tiempo que no me pongo. Nunca se había puesto, ¿no? Entonces, es cuestión de tomarnos un minuto y se le pregunta y se le ayuda, ¿no? A la persona. ¿Sí? Y también se busca, ¿no? Vacunar a la mayor cantidad de población que se pueda para generar una inmunidad de rebaño, de grupo, ¿no? Justamente para que pueda garantizarse que la población va a estar protegida, sobre todo la población vulnerable que por X motivo no puede vacunarse, ¿no? Por ejemplo, acá en este gráfico vemos, ¿no? Las personas azules son las personas sanas, pero los enfermos son las personas de color rojo. Entonces, pasa el tiempo, si nadie se vacuna, la enfermedad se disemina, todos terminan enfermándose, ¿no? Se contagian y se acabó, todos enfermos. Pero si por ahí empiezan a vacunarse, ¿no? Los vacunados resisten, ¿no? De repente hacen algo mínimo o no hacen nada, pero están ahí tranquilos, no llegan a complicarse ni nada. Y en el tiempo lo que se busca, ¿no? Es justamente que la mayoría esté vacunada. De repente va a haber uno que otro enfermo por ahí que podría contagiar, pero que los pacientes vacunados van a ser una especie de escudo para que los pacientes que por X motivo no pudieron llegarse a vacunar, no hubo la vacuna, no tuvieron acceso, no lo sé, o no simplemente no quieren vacunarse, puedan protegerse, ¿no? Por eso es que algunos dicen así, "No, si yo no me he vacunado, doctor, no me da nada". Claro, pues la mayoría que está alrededor tuyo se vacuna. Métete a un lugar que nadie se vacuna. Entonces, a veces hay respuestas así, ¿no? Que son descabelladas. Entonces, lo que se busca es esto, ¿no? Que la mayoría esté vacunada y de esa manera se genera una inmunidad de grupo o de rebaño donde las personas enfermas que pueden contagiar, pues no haya contagio en realidad y las personas que por X motivo no pueden vacunarse estén protegidas. Toma tiempo, sí, ¿no? Pero es cuestión de que se empiece, ¿no? Entonces, ¿hasta ahí alguna experiencia que hayan tenido ustedes, algún comentario, algo que hayan vivido en su práctica el día a día? Porque ustedes me imagino que verán bastante pacientes pediátricos. ¿Qué respuestas a veces obtienen de los papás, de las mamás? ¿Qué dudas a veces le dice la mamá? Mira, tengo esta duda, ¿qué le pasa si hacemos esto, lo otro? A mí algo que me llama la atención es que a veces mi preocupación es que como veo pacientes con alergia, muchos de los pacientes son pequeños, ¿no? Y lamentablemente a veces converso con las mamás y le digo, señora, ¿vacunas completas? Sí, me dicen. ¿Y influenza? No, doctor, no le he podido poner. ¿Por qué? Porque está con su alergia. Entonces eso también, como ustedes ven bastantes pacientes pediátricos, eh, obsérvenlo bien, vean bien. Si es un niño con un resfriado, perdón, con su alergia, todos los días se resfría, perdón, hace estornudos, mocos, congestión. Durante el mediodía está feliz y contento, y a las 6 7 de la noche, como relojito, otra vez vuelve a congestionar o estornudar. No hay por qué restringirle su vacuna, ¿no? Peor, ya estamos a puertas de octubre y hay varios niños que hoy día los he visto, no tienen influenza. Como siempre para doctor estornudando, no lo quieren vacunar. Entre esos episodios, pues obviamente por ahí son más propensos a infecciones virales, verdaderamente se resfrían, ¿no? Pero tampoco es una contraindicación en realidad, ¿no? Entonces nadie dice vacuna a un niño que está convulsionando, con fiebre, ¿no? Alguien con neumonía, con sepsis, nadie dice eso, ¿no? Pero si está con su moquito de la mañana producto de una alergia, no es necesario que no se llegue a vacunar, ¿no? Obviamente preguntando bien los antecedentes a la mamá, etcétera, ¿no? Y reforzándole si le dice que ese niño está con mucha manifestación, señora, pero que lo vean a su hijito, estar enfermo todos los días con sus estornudos y mocos de fastidioso, ¿cómo prestar atención el niño al colegio? No rinde porque se siente decaído. El niño alérgico o la persona alérgica que no controla su enfermedad
Se siente mal, ellos mismos te dicen, me siento agotado, no quiero trabajar, no quiero estudiar, me siento mal, ¿no? Y obviamente el niño tal vez no lo demuestra mucho porque es una persona muy activa, ¿no? Pero en el fondo se siente mal, ¿no? Entonces, y no hay motivos para que ya casi a fin de año sigan sin vacuna. Y siempre la respuesta es la misma, ¿no? Por eso les comento. ¿Por qué no lo vacunan? No, es que yo lo llevamos y está con su alergia, no le quieren vacunar. Entonces, tómense unos minutos por ahí, ¿no? Unos segundos en realidad, porque es rápido. Preguntan bien, y ya, su alergia, señora, sí, ya, ya, para. O utiliza antihistamínicos, que lo vea un médico y de una vez vacunen, lo que no pasen meses, ¿no? Ah, no, nunca lo quieren vacunar porque siempre que lo llevo está con mocos y ya, pues, no, doctor, nunca lo han vacunado. Ya el año pasado no lo vacuné, este año tampoco, este año ya va a terminar y no tiene vacuna. Ya, entonces de repente, ahondando un poquito más, tomando un poquito más de edad, pueden llegar a evitar complicaciones mayores. Porque ese niño alérgico que no recibe su vacuna contra influenza se complica feo. Hay un montón de niños que cuando me hacen interconsultas están por neumonías, ¿no? Influenza, influenza, hacen broncoespasmos, virus incisional respiratorio, adenovirus, rinovirus, todo, ¿no? Y de fondo son pacientes alérgicos que tienen rinitis o que tienen hiperactividad bronquial, que sus familias son atópicos, son asmáticos, riníticos, y la clásica es, ¿tiene vacuna señora contra influenza? No. ¿Tiene vacuna? No. Porque estaba mal, estaba con su moco, con sus estornudos, nunca los hemos llegado a vacunar, no querían vacunar, etcétera. Entonces, eso se podría mejorar, ¿no? Para que no disminuyamos la frecuencia de hospitalización de ellos, que no se compliquen, que hagan su infancia lo más normal posible, ¿no? Entonces, sigamos. Hablando de la inmunidad, pues no, ustedes deben de saber que hay una inmunidad activa y pasiva. La pasiva es obviamente aquella en la que se reciben los anticuerpos ya preparados de manera externa, ¿no? A través de la mamá, a través de los sueros, un suero antiofídico, por ejemplo, antirrábico, etcétera. En el caso de las vacunas se encuentran en el tipo de inmunidad artificial, ¿no? Hablamos de una inmunidad activa natural cuando sufrimos la enfermedad y producto de la enfermedad superamos la enfermedad y producimos anticuerpos, ¿no? Consecuencia de haber tenido la enfermedad. Y mientras que la inmunidad activa artificial no tenemos la enfermedad en sí, no la contraemos en sí, sino que nos administran el patógeno atenuado, inactivado, hacemos todos los síntomas, a veces no, a veces sí, a veces poco, mucho, y en el tiempo pues desarrollamos anticuerpos. Obviamente, al ser esto una vacuna, pues tenemos todas las de ganar, salvo que le ponga una vacuna viva atenuada a alguien con inmunosupresión y nadie sabía que tenía. Pero es importante también preguntar sobre antecedentes, ¿no? Ahí se podría complicar, ¿no? Entonces, entonces, para que ustedes recuerden, las vacunas son un tipo de inmunidad activa artificial. Nos dan el patógeno, nuestro cuerpo lucha contra él, tiene todas las de ganar, generamos anticuerpos con mínimo riesgo, mínimas complicaciones, pero tenemos todos los beneficios de haber generado anticuerpos, como si hubiéramos sufrido la enfermedad sí o sí, pero con mínimas complicaciones o mínimas posibilidades de complicarnos, ¿no? Y el objetivo de la vacunación, como le mencioné, es una inmunización activa cuyo objetivo es generar anticuerpos, ¿no? Generar anticuerpos, inducir una respuesta inmune adaptativa, porque ustedes más adelante les voy a mencionar que hay una respuesta inmune innata, ¿no? Y adaptativa. Ambos están relacionadas, ambos necesitan una del otro, ¿no? Perdón, entonces, pero lo que buscamos es una inducción de respuestas a través de la inmunidad adaptativa, ¿no? Y justamente lo que le estaba mencionando que se busca es producir anticuerpos y células B y T de memoria específicos. Para eso hay todo un proceso, ¿no? Justamente más adelante les voy a mencionar. Hay todo un proceso para eso, con la finalidad, ¿no? De que queden células especializadas en la producción de anticuerpos o células memoria que estén rondando por ahí en los órganos linfáticos secundarios, pendientes, ¿no? De que del patógeno para el cual han sido entrenados, ¿no? Es decir, lo reconocen y rápidamente reaccionan. Es una respuesta mucho más eficiente, mucho más rápida, nuevamente le menciono, ¿no? Cuando se reencuentran con este antígeno, en este caso el patógeno, ¿no? X, ¿no? Y la respuesta es mucho más rápida, eficiente, y la persona pues tiene todas las de ganar, ¿no? Entonces,
Eso es lo que se busca con la inmunización, con la vacunación, ¿no? Se busca una inmunización activa para estimular el sistema inmunológico a través de la inmunidad adaptativa, generando elementos, sean células no de memoria o anticuerpos, que son los elementos que nos van a permitir combatir bacterias, virus, toxinas, etcétera, ¿no? Y lo que buscamos también es que no solo generar anticuerpos y células de memoria, sino que la respuesta sea más rápida, más eficiente y que obviamente no tengamos complicaciones, ¿no? Ahora, hay de todo, pues a veces puede pasar cosas. He conocido pacientes que han sido vacunados contra el neumococo y han hecho neumonías, sepsis por neumococo, pero así tremendas, ¿no? Con necrosis de pulmón, le han operado, le han sacado una parte del pulmón, unas lobectomías, complicaciones feas y pequeños. ¿Ah? Tengo una paciente pequeñita, ¿no? Que su único patógeno que se encontró fue el neumococo y cuando se le hizo un estudio de anticuerpos, específicos contra el neumococo, todos salían bajos, todos los anticuerpos salían bien bajos, ¿no? Menos de 0,3 si mal no recuerdo, y eran bien bajos. Y cuando se le estimuló a la paciente, o sea, se le vacunó con el neumo 23 y se le hizo un estudio nuevamente de anticuerpos contra el neumo 23, todos los anticuerpos se dispararon, o sea, ella tenía una buena respuesta. Pero ¿qué habrá pasado en ese momento? Yo le pregunté, señora, ¿le vacunaron? Sí, pero en realidad su respuesta fue muy deficiente la primera vez que recibió. Entonces, ¿habrá tenido algún problema cuando se le puso el neumococo? ¿No habrá tenido una buena... ¿Qué habrá pasado en ese momento, no? Los cuidados, la técnica de aplicación, algo debe haber influenciado para que no haga una buena respuesta humoral, que eran muy bajos sus anticuerpos. Incluso ahí en el índice, en la leyenda, menciona que era muy bajo. Pero mi preocupación era, de repente con la vacuna, con el estudio que le he dado, tampoco responde, pero sí respondió, ¿no? Posteriormente ha tenido unas neumonías atípicas, ¿no? O micoplasma, pero ya nada aparatoso o por neumococo, ¿no? Ahora también influyen algunos factores ambientales, ¿ah? Estos pacientes atópicos este paciente, por ejemplo, vive muy cerca al mar, ¿no? Entonces, el frío, la humedad, más que todo, también debilita o inflama las vías respiratorias, ¿no? Y el paciente termina complicándose más fácilmente que otro paciente que no vive en ese entorno, ¿no? Entonces, de repente también eso pudo influenciar, ¿no? Pero eso tal vez le inflamaría y le predispondría a que se enferme a cada rato, pero no va a hacer que su título de anticuerpos baje, o sea, muy bajo, ¿no? En este caso, como se encontró en ella. ¿No? Porque le pedí otros estudios y todo estaba normal, la cantidad de células y todo estaba normal, solo el título de anticuerpo contra neumococo estuvo muy bajo, pero sí respondió. Yo pensé que no iba a responder, pero sí respondía. Entonces, en un tiempo le voy a volver a dosar, le dije más que en un par de años, a ver si se mantiene, ¿no? El título de anticuerpos, ¿hasta cuándo? ¿No? Entonces, de repente, como nos vamos a estar viendo, les voy a ir comentando cómo va. ¿Ya? Bueno, entonces ese es el objetivo, anticuerpos y células, para que más adelante sea una respuesta más rápida, más eficiente cuando se reencuentran con el agente patógeno. ¿Ya? Entonces, como le mencioné, además de una respuesta inmune adaptativa, también existe una respuesta inmune innata. La innata no es tan específica, ¿no? Es mucho más rápida, ¿no? Y no genera memoria inmunológica, pero ambas interactúan. La primera línea de respuesta es la inmunidad innata. La adaptativa toma tiempo porque va a generar anticuerpos, necesita procesar el antígeno que se le presente a los ganglios linfáticos, a los linfocitos B y T vírgenes y que desarrollen, que se activen, que proliferen, que se diferencien y desarrollen memoria inmunológica toma tiempo. Entonces, hasta eso el virus o la bacteria hizo lo que quiso, ¿no? Entonces, por eso es que existe una inmunidad innata, ¿no? Elementos, pues bueno, la inmunidad innata, además de la barrera epitelial, los fagocitos, las proteínas de complemento, que son importantes para opsonizar o para facilitar la destrucción de microorganismos, las células NK, que son unas células natural killer o asesinos naturales, que destruyen todo lo que se encuentra a su paso, no diferencian ni entre lo bueno ni entre lo propio, arrasan con todo. Entonces, la respuesta es súper rápida, en cuestión de horas, ¿no? Mientras que la inmunidad adaptativa, encabezada por los linfocitos B y T, toma tiempo, porque tienen que entrenarse estos linfocitos B para generar anticuerpos. Los linfocitos T entrenarse para generar linfocitos T efectores, que puedan ayudar a regular, a modificar la respuesta inmunológica. Entonces, eso no es en cuestión de horas, ¿no? Demora días. Por eso es que es un poco más, entre comillas, lenta, y nuestra primera línea de defensa es la inmunidad innata. Ahora,
estas células o estos inmunidades y estas células que representan cada tipo de inmunidad no actúan al azar, ¿no? Tienen señales que son las citoquinas que van a permitir que se active el macrófago, que haya inflamación, van a generar algunas sustancias que van a permitir la secreción de anticuerpos y los cambios de isotipos, es decir, cambia de una inmunoglobulina D que se produce por defecto a una inmunoglobulina A en los pulmones, o M, o G, etcétera. Y también se van a diferenciar en los linfocitos T citotóxicos, ¿no? Que son unas células ya especializadas que también tienen una función de destrucción de los agentes patógenos más directa, ¿no? A través de algunas sustancias que destruyen rápidamente al agente patógeno. ¿Ya? Entonces, me estaba olvidando, para la inmunidad innata es importante la célula presentadora de antígeno, que es la que va a presentar el antígeno, como dice su nombre, a los linfocitos, ¿no? Entonces, justamente dentro de un rato vamos a hablar de eso. Entonces, ambos interactúan, ambas partes se necesitan, ¿no? Ven que no es al azar, hay señales que van a ayudar y van a dirigir el trabajo de cada uno de estos, ¿no? Entonces, como le mencioné, las vacunas pues nos confieren protección gracias a que inducen una respuesta humoral correcta, ¿no? Y estas vacunas son necesarias para contrarrestar o combatir bacterias, algunos virus, las toxinas que producen estos agentes patógenos. Justamente esto se va a correlacionar con el título de anticuerpos, el nivel de anticuerpos, perdón, la afinidad, es decir, esa fuerza de unión que hay entre el patógeno, entre una porción del patógeno y una porción del antígeno, ¿no? Y también los lugares donde proveen protección, más fuerte en las mucosas, perdón, en la sistémica que mucosas, ¿no? Entonces va a depender de eso, pero básicamente del nivel de anticuerpos y de su afinidad. Justamente estos anticuerpos, como le mencioné, neutralizan toxinas, inducen la fagocitosis, ¿no? Y destruyen microorganismos infectantes, ¿no? Que pueden ocasionar alguna enfermedad en nosotros. Entonces, la idea es de que a través de las vacunas se induzca la producción de anticuerpos que nos ayuda a evitar enfermedades o a combatirlas, ¿no? Y no solamente son anticuerpos lo que participan, ¿no? En la defensa de nuestro organismo, también hay otros elementos celulares, macrófagos, las células presentadoras de antígenos, que son parte el sistema inmune innato, como les estuve hablando. Entonces, estas células van a reconocer la presencia de microorganismos, de PAMs, patrones moleculares asociados a patógenos, o de daño tisular, que son patrones moleculares asociados a daño, justamente empleando una serie de receptores llamados receptores de reconocimiento de patrones. Entonces, estos PAMs, que son patógenos, y DAMs, que son lo que queda del patógeno destruido, pues son reconocidos por estas células en un primer momento, ¿no? Entonces, la inmunidad innata, imagínense una barrera epitelial que está indemne acá, perdón, que está acá bonita, ¿no? Sin ninguna complicación, pues llega, digamos, te pinchas con un clavo. Los agentes patógenos que están en el clavo, estafilococo, Clostridium tetani, etcétera, hongos, lo que sea, entra por acá, ¿no? ¿Y quién es tu primera célula que aparece ahí? La célula presentadora de antígenos, ¿no? Coge este antígeno y lo procesa, ¿no? Y estos antígenos, estos patógenos pueden ir de manera nativa, ¿no? Por componentes del patógeno hacia el ganglio linfático, ¿no? O órgano linfático secundario, o también puede ser procesado y llegan derivados, péptidos, ¿no? Del patógeno. Entonces, ¿para qué? Para que justamente en este ganglio linfático secundario se pueda, a través de estos péptidos derivados o de los componentes del patógeno puedan activar a los linfocitos B y T vírgenes que se encuentran ahí esperando su antígeno para el cual ellos son específicos, ¿no? Esperan eso y pueden eh, responder o activarse y proliferar y generar anticuerpos, ¿no? Etcétera. ¿Ya? Entonces, estas células B de las que estoy hablando tienen un antígeno, perdón, un receptor, que es el receptor, el BCR o receptor de las células B, que justamente es una inmunoglobulina que va a reconocer proteínas, lípidos, carbohidratos, etcétera, ¿no? Entonces, la célula B tiene su propio receptor, no necesita de otro receptor para reconocer el antígeno que se encuentra dando vueltas por ahí en la sangre, ¿no? Mientras que la célula T sí necesita que alguien le ayude a procesar el antígeno o que se lo presente, ¿no? Sería en este caso la célula presentadora de antígeno, ¿no? A través del HLA se lo presenta, ¿no? A través del complejo mayor de histocompatibilidad. Presenta péptidos, ¿no? Entonces las células dendríticas son las únicas
que son capaces de activar in vivo a los linfocitos T vírgenes. Entonces, el linfocito B no necesita, pero el linfocito T sí necesita una sola presentadora de antígeno, que le procese el patógeno y se lo presente por partes, por así decirlo, ¿no? Ambos, B y T, como linfocitos vírgenes, están patrullando, ¿no? En los órganos linfáticos secundarios, ganglio, por ejemplo, y una vez que reconozcan el antígeno para el cual ellos son específicos, deben activarse, deben proliferar, deben diferenciarse para que tengan funciones efectoras o de células de memoria. Ahora, el linfocito B, si bien es cierto, requiere del antígeno para que se active, para que prolifere y para que genere plasmocitos que son células especializadas en la producción de inmunoglobulinas que tienen la misma especificidad para la inmunoglobulina que es receptor, para la misma inmunoglobulina que es parte del BCR o el receptor del linfocito B, también necesita una segunda señal, que es dada por linfocitos T foliculares, que es la segunda señal que justamente hace que los plasmocitos para los cuales ellos se han diferenciado, a los cuales ellos se han diferenciado, ¿no? Tengan una vida media más larga y generen unas células B memoria mucho mejores, ¿no? Entonces las inmunoglobulinas que se producen luego de estas dos señales tienen una alta afinidad, es decir, una mejor unión entre la inmunoglobulina con el antígeno, con el antígeno del patógeno. Los plasmocitos tienen vida media la más larga y las células B memoria pueden activarse para recibir señales a través de sus receptores, a través de sustancias químicas como las citoquinas, etcétera. Alguna señal que se encuentre en el medio activa esta célula de memoria y empieza a actuar, ¿no? Entonces, es por eso que los linfocitos B necesitan estas dos señales, al mismo patógeno y a las células T foliculares, mientras que el linfocito T necesita al complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Ya? Entonces, las células memoria que quedan en nuestro organismo después de una vacuna o después de haber sufrido una enfermedad, nos aseguran que en un segundo encuentro la respuesta contra el antígeno va a ser mucho más rápida, más eficiente. La respuesta adaptativa, inmune adaptativa, olvidé mencionarlo. Incluso lo podemos ver en este gráfico, ¿no? En un primer momento tu respuesta inmune, ¿no? Primaria es esta, ¿no? ¿No? Pero luego en una segunda infección tu respuesta va a ser más precoz y mucho más fuerte. ¿No? Entonces, estos linfocitos T no memoria van a responder, van a activar y proliferarse en respuesta a antígenos, en respuesta a citoquinas, ¿no? Como las interleuquinas o algunas otras sustancias que pueden encontrarse libres, que son parte de los antígenos, perdón, de los patógenos, que pueden activar la proliferación de los linfocitos T memoria más adelante. ¿Ya? ¿Y cómo es que cambian el nivel de inmunoglobulinas en el tiempo, ¿no? De acuerdo al perdón, de acuerdo a las semanas después de haber recibido inmunización, ¿no? Acá pueden ver, ¿no? Entonces, poco a poco la concentración es mayor, cambia, ¿no? Ustedes saben que la inmunoglobulina M, que es pentamérica, ¿no? Es la que se activa o la que nos sirve en la infección aguda, ¿no? Mientras que la que queda como una célula, como un anticuerpo de resguardo a largo tiempo, ¿no? Es la inmunoglobulina G, ¿no? Entonces vean que el patrón en el tiempo pues cambia, ¿no? Disminuye la IgM, queda más IgG. Poco a poco, en el tiempo, se va elevando, ¿no? Tum, tum, ¿no? Entonces, justamente pasan las semanas, se van creando más anticuerpos. Hay un aumento sérico, aumento de la concentración sérica de la IgG, hay cambio de isotipo de IgM a IgG u otros isotipos, ¿no? Y la afinidad es mayor. Nuevamente le digo, es esa fuerza de unión entre el anticuerpo con el antígeno, entre una porción del anticuerpo con una porción del antígeno, ¿no? El epítopo y paratopo. Entonces se juntan estos, esa fuerza de unión es mucho más fuerte gracias al aumento de la afinidad que se genera por las vacunas, ¿no? Y siempre va a haber un cambio de IgM a IgG, ¿ya? Porque lo que quieren crear son anticuerpos de protección a largo plazo, ¿no? Entonces, esta memoria humoral, ¿no es cierto?, se mantiene en el tiempo justamente debido a que hay toda una interacción entre los linfocitos B y T, ¿no? Para que estos sean mejores y para que mejor sea la proliferación de estas células, la diferenciación, puedan generar plasmocitos de vida media larga, que estas células de memoria se activen por un antígeno, perdón, de forma periódica, o que también puedan reconocer a los receptores de reconocimiento de patrones, ¿no? A través de los PAMs y DAMs, de los patrones moleculares asociados a patógenos o de los patrones moleculares asociados a daño del patógeno, o por citoquinas que se encuentran en el sustrato, ¿no? En la sangre, en algún lugar, ¿no? En nuestro organismo.
citoquinas propios de la inflamación o liberadas por los agentes patógenos, ¿no? Entonces, hay diversas señales que las células B memoria pueden reconocer para que puedan activarse. Así como también existen plasmocitos que son células especializadas que tienen ya vida media larga después de una correcta activación para que puedan producir anticuerpos por mucho tiempo, ¿no? Y de manera que podamos estar mucho más tiempo protegidos y no corramos riesgos ante una segunda exposición al patógeno, ¿no? ¿Ya? A ver, sigamos. Ya. Entonces, eso es un resumen de lo que estábamos viendo, ¿no? A través de una vacuna, nos inoculan el patógeno, en este caso el antígeno, es recibido por la célula presentadora de antígeno en forma nativa o derivados péptidos, son llevados por rando linfático secundario, un vaso o ganglio, ¿no? Entonces se va a exponer a presentar estos antígenos a los linfocitos T y B vírgenes y se van a diferenciar, van a activarse, diferenciar, proliferar, perdón, activarse, proliferar y diferenciarse, ¿no? En lo que hemos mencionado. Entonces, a manera de esquema, ¿no? La vacuna lo que va a hacer es administrarnos gérmenes o patógenos debilitados, ¿no? Atenuados o inactivados. Y nuestro sistema inmunológico los reconoce. Obviamente, pues si están debilitados de una u otra manera, nuestro sistema inmunológico, nuestro organismo va a tener todas las de ganar. Y más adelante, cuando verdaderamente nos enfrentemos a estos agentes patógenos con toda su capacidad, pues nuestro sistema inmunológico ya va a estar activo, va a estar eh, entrenado. Así estos agentes patógenos sean muy fuertes y generan una fuerte respuesta inflamatoria, pues nuestro sistema inmunológico tiene todas las ganas, ya se capacitó, ya se entrenó, ya se especializó, por así decirlo, en estos agentes patógenos y ganamos el proceso infeccioso, ¿no? Con mínimas complicaciones, ¿no? Entonces, vacunar es acá algunos términos, ¿no? Vacunar es el hecho, el acto de administrar una vacuna, ¿no? Y obviamente la persona se convierte en una persona o logra inmunización, luego que generan niveles de anticuerpos adecuados, ¿no? Estas vacunas son preparaciones, ¿no? Utilizando inmunógenos que van a conferir, obviamente, inmunidad, son microorganismos vivos atenuados, inactivados, cuya función es, o cuyo objetivo es inducir una respuesta protectora y duradera en el paciente, ¿no? Idealmente, pues una vacuna debería estar al alcance de todos, que sea eficaz, que tenga buena memoria, que supere las variantes antigénicas, que sea accesible, ¿no? En tema de costos, que no interfiera con prueba diagnóstica, que sea inocuo, fácil de administrar, estable para poder llevarlo a diversos lugares, ¿no? A veces, ustedes que seguramente han trabajado en provincia, en serums y todo eso, es complicado a veces tener una cadena de frío cuando se va la luz por día, ¿no? Un momento a otro, pum, se va la luz, nadie te avisa corriendo a guardar las vacunas, ¿no? Llevándolos a la microred, a otros establecimientos donde tienen fluido eléctrico, ¿no? Eso es todo un tema, todas las adversidades que hay que afrontar en provincia. Entonces, a través de la vacunación, lo que se busca es que la enfermedad que normalmente pues ocasionaría lesiones y todo eso, a través de una respuesta infecciosa, inflamatoria, se minimice o que no se tenga, ¿no? A través de una vacunación, ¿no? Entonces podemos tener la misma respuesta inmunitaria con los mismos beneficios a nivel de generar anticuerpos, me refiero, pero con mínimas complicaciones o daños, ¿no? O secuelas, ¿no? En el paciente, que justamente es lo que se busca, ¿no? Que no haya complicaciones y que se tenga todas las eh, 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 ¿cómo ganar, ¿no? Ganar esta batalla contra el agente patógeno, ¿no? Ya. Em, Entonces, vacunar, recuerden que es una inmunidad activa, ¿no? Generamos otros anticuerpos cuando nos administran el agente patógeno. Y la inmunidad pasiva es justamente lo que hablamos del suero, antiofídico, antirrábico, etcétera, que ya está preparado y nos lo administran, ¿no? La vacuna no solamente tiene el agente patógeno, tiene algunas sustancias adyuvantes, algunos preservantes, antibióticos, estabilizantes, etcétera. Una mezcla de varias cositas, varios elementos, ¿no? No solamente el agente patógeno, para que ustedes, seguramente ya lo saben, ¿no? Solo es para recalcarles. Hay tipos, ¿no? De vacunas que ustedes deben manejar, ¿no? Bacterianas, víricas, atenuadas, inactivadas, ¿no? Lo dejo ahí para que lo puedan leer, ¿no? Las vacunas vivas atenuadas, justamente el patógeno que está debilitado, pero la respuesta inmune es casi idéntica a la forma natural de tener la enfermedad, pero todavía se puede dividir o proliferar o puede volverse en contra de la persona cuando esta persona usa corticoides mucho tiempo, es un paciente oncológico, un paciente debilitado con una inmunosupresión primaria o secundaria puede tener problemas. Entonces hay que tener cuidado con el SPR, fiebre amarilla, varicela, polio, rotavirus, etcétera.
¿no? Entonces la atenuación consiste en disminuir la virulencia del organismo, pero que conserve su inmunogenicidad, ¿no? Es decir, disminución de la capacidad para causar enfermedad, pero que siga siendo inmunogénica para el paciente genera anticuerpos. En cambio, las vacunas inactivadas son inactivadas por algunas sustancias, agentes químicos o por el calor. El virus de activo viable se vuelve un virus inactivado, ¿no? Acá la respuesta es más segura porque no se replica en el huésped. Es una respuesta inmune no tan fuerte como la atenuada y puede requerir refuerzos o adyuvantes, ¿no? Es una escasa respuesta o nula respuesta mediada por linfocitos T, virus de la rabia, la vacuna de la rabia, polio, influenza, hepatitis A. Y la diferencia, ¿no? El número de dosis, las vacunas vivas atenuadas necesitan pocas dosis, mientras las inactivadas necesitan refuerzos. ¿No? Son más reactogénicas las vivas atenuadas. Hay riesgo de enfermedad de transmisión de reversión, sí, con las atenuadas, a diferencia de las inactivadas. Incluso la respuesta humoral es igual en ambas, pero la respuesta de inmunidad celular es mejor con las vivas atenuadas, ¿no? También hay vacunas por su inmunidad, ¿no? Que son polisacarios o proteínas de patógenos, ¿no? En este caso, ¿no? Estos polisacarios son independientes de los linfocitos B, solo participan los linfocitos, perdón, independientes de los linfocitos T, participan solo los linfocitos B. No es muy efectiva, eh, 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 que ahora les voy a decir por qué. No es muy efectiva, sobre todo en niños menores de 2 años. No, no proporciona una memoria inmunológica y requiere dosis de refuerzo. Entonces, eh, es mucho más efectiva y duradera justamente cuando se llega a conjugar a proteínas. Estas proteínas son necesarias para que pueda reconocerse el agente patógeno o el polisacario en menores de 2 años, ¿no? Por eso es que necesitamos vacunas conjugadas como, ay, no sale la siguiente, no, necesitamos vacunas conjugadas como la neumococo, ¿no? O la meningococo, hemófilos influenza, hepatitis B, etcétera. Entonces necesitamos esas vacunas conjugadas para que tengan un mejor reconocimiento, sobre todo en personas o población menor de 2 años, ¿ya? También existen vacunas de toxoides, tetánico y difterico, ¿no? Justamente los adyuvantes que les estaba mencionando tienen una función, organizar y potenciar la respuesta inmunológica, ¿no? De la vacuna, ¿no? Que genera un efecto de depósito, se absorben lentamente y aumenta la inmunogenicidad, ¿no? Facilitan la captura antigénica por parte de las células presentadoras de antígenos también. Entonces, tienen una función. Por eso les mencioné que la vacuna no solamente es el antígeno, tiene algunos elementos más, ayudantes, etcétera, preservantes para que puedan mejorar la reactogenicidad, ¿no? Y generar la inmunogenicidad, perdón, mejorar la inmunogenicidad de la vacuna, ¿no? Y también pues tuvimos, y creo que todos estamos familiarizados con la vacuna del COVID en la pandemia, ¿no? Diversos tipos de vacunas, que lo que se buscó fue obviamente mejorar la respuesta inmunológica, de virus inactivados hasta ARN mensajeros, virus, vector viral replicante, etcétera, todos con la finalidad de generar una respuesta inmune que estimule los linfocitos B para que puedan crear anticuerpos que bloqueen al nuevo coronavirus y estimulen los linfocitos T que destruyan estas células infectadas, ¿no? ¿Qué más? Y también, como ustedes mencionan o ven pacientes pediátricos constantemente, suelo mencionarles que si por ahí tienen algún pequeñín que, que se enferma cada rato, que hace sinusitis, faringitis, o, perdón, sinusitis, otitis, o tienen dos o más neumonías al año, no crece, tiene abscesos, siempre tiene aftas, ¿no? O requiere antibióticos endovenosos, o dos o más infecciones profundas, ¿no? Que incluso pueden llegar a sepsis, o antecedentes familiares de inmunodeficiencias primarias, siempre tener esos datos pendientes, ¿ya? Porque de repente tienen una inmunodeficiencia primaria y le ponen una vacuna viva atenuada y se complica el chiquitín. Entonces, eh, toma unos segundos que lean unos pequeños datos nada más. A la mayoría de los pacientes le diré que piensan que tienen una inmunodeficiencia, la mayoría, porque se enferman a cada rato, pero se enferman a cada rato porque tiene un proceso alérgico, por lo menos lo que yo veo, tiene un proceso alérgico sin control. Lima es muy húmedo, muy contaminada, donde estés, la humedad va a afectar al paciente alérgico, sobre todo más cerca al mar, ¿no? Entonces, la humedad les inflama el tracto respiratorio, faringitis, resfriados, otitis, conjuntivitis y peor a veces
piensa que son resfriados, no le tratan su alergia y el niño está enfermo, 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 antibiótico. Algunos hacen broncoespasmos y todo eso, ¿no? Entonces, a veces se puede confundir con cuadros, esto que les menciono de la sinusitis, otitis, son cuadros bacterianos, ¿no? No es que dio una faringitis viral y ya está con inmunodeficiencia, no. No, que haya recibido antibióticos, etcétera. De todas maneras, pues llama la atención y a veces no se puede diferenciar si es que no se hace una buena historia clínica, ¿no? Entonces, si hay alguien que le menciona, mi hijito cada 2 ratos se enferma, señora, que le vea a su pediatra, ¿no? Y el pediatra lo valorará y dirá, sí, es algo viral, tranquila, no te preocupes, es algo bacteriano, no, tu hijito a cada rato se enferma, el mes se enferma 3, 4 veces, hay algo malo, ¿no? De repente tiene su alergia guardadito, de repente tiene una inmunodeficiencia primaria que nadie se da cuenta. Y por ahí preguntando, su primito falleció a los pocos años de nacido, ¿no? A los pocos meses de nacido, perdón, y de repente sí tiene una inmunodeficiencia primaria, ¿no? Y ahí tiene que tener cuidado con las vacunas que le van a poner. Entonces, todas esas cositas, unos segundos que se tomen de su tiempo, pueden ayudar a esclarecer algunas cosas, ¿no? Eh, bueno, si no hay preguntas, pues eso sería todo de mi parte, ¿no? Muchas gracias, doctor Pierre. Por favor, si hubiesen consultas, pueden hacerlos en el botón del chat o también levantando la mano del Zoom para poder activar el micrófono. ¿Alguna experiencia que desean contar? ¿Todo está claro en relación al tema que acabamos de revisar? Hemos desarrollado el tema de fundamentos inmunológicos de las inmunizaciones a cargo del doctor Pierre Trejo. Cualquier cosita, si por ahí tienen Mm, algunos casos, algunas historias que puedan ser sugerentes de alguna inmunodeficiencia o algunas consultas que tengan ustedes, ahí está mi teléfono, mi correo. Pueden escribir, de repente por ahí excelente. se acuerdan, o durante el año, pues, ¿no? Durante sus turnos pueden tener esos casos. No hay problema, ¿no? Pueden hacer algunas consultas para orientar a los papás, ¿no? Gracias, gracias, doctor Pierre. Entonces, tomen foto, por favor, a la pantalla. De todas maneras, este material está subido en el aula virtual y también pueden encontrar ahí los contactos del doctor Pierre. Si tuviesen cualquier consulta, también pueden hacerlo directamente. Muchas gracias, doctor Pierre. Entonces, no hay Ya. consultas, estaríamos terminando su presentación. Muchas gracias por su participación el día de hoy. Nos estamos viendo en la próxima unidad. Más bien, muchas gracias a ustedes, ¿no? Por la invitación, ¿no? Para compartir estos conocimientos con ustedes, ¿no? Bueno, muchas gracias y saludos a todos. Chao. Gracias, doctor.